Bien, hermanos, pues vamos a comenzar, amén. Vamos a comenzar el servicio de esta noche. Y bueno, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que la presencia del Santo Espíritu de Dios nos guíe. Amén. ¿Está contento de estar aquí? Gloria a Dios. Entonces vamos a adorar, vamos a darle gracias al Señor en oración en esta noche por esta bendición que nos da de poder estar aquí todos reunidos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta tarde, noche, Señor, por esta hermosa bendición que nos das de poder estar reunidos. Mi Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que hables a nuestras vidas, Espíritu Santo, que a través de estas enseñanzas que se han estado dando, Señor, en relación a la persona del Espíritu Santo y ahora viendo el punto, Señor, de los dones congregacionales, que hables a cada uno de nosotros. Gracias te damos por los que ya estamos, sé con los que nos estén viendo, Señor, por medio de la transmisión. Sé con los que faltan por llegar, apresura sus pasos y que hoy en esta noche, Señor, te honremos y te glorifiquemos con todo nuestro ser. Te damos a ti las gracias, a ti sea la gloria y a ti sea la honra por siempre, Cordero Santo. En tu nombre, amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar, pueden tomar su asiento, gloria al Señor. Y quiero pedirles, ¿verdad?, que abran su Biblia en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Amén. Juan capítulo número 13. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, que es un evangelio precioso. Este evangelio nos presenta al Señor de Jesús de una manera más íntima, más personal, ¿verdad? Nos muestra la personalidad de Jesús de una forma todavía más cercana con aquellos a quienes Él también amó. Así que vaya conmigo al capítulo número 13 y vamos a ver allí la historia o el relato bíblico de cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Quiero comenzar con esto, ¿verdad? Como ejemplo, es decir, como introducción para la enseñanza que vamos a tener en esta noche. En Juan capítulo número 13, versículo 1, leemos la palabra del Señor así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, guíanos a través de tu palabra, Señor, en este tema, Señor, que nos concierne el día de hoy, que es el don de servicio. Padre, en tus manos estamos, guíanos, Espíritu Santo, y que todo esto, mi Señor, sea de bendición para nuestras vidas. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la lectura que acabamos de leer, hermanos, de cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, fue un acto que sin duda sorprendería precisamente a ellos, a los discípulos. Era algo que ellos no esperaban. Tal vez creían que Jesús iba a hacer alguna otra cosa, tal vez, pues sí, lavar solamente sus pies, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho, hermanos, de lo que estamos leyendo, sorprendió a los discípulos por las reacciones que vemos enseguida a partir del versículo 6 en adelante. Reacciones que nos muestran cómo incluso Pedro, ¿verdad? Le dice al Señor Jesús, no entiendo lo que haces, es más, no necesitas tú hacer esto, sino que nosotros somos quienes lo debemos de hacer contigo. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, le explica a Pedro que era necesario que él lo hiciera, que él llevara a cabo ese acto, porque le explica al Señor Jesucristo la importancia de este, al grado que el mismo Pedro, ¿verdad?, termina diciendo, entonces, Señor Jesús, no solamente me laves los pies, sino todo el cuerpo, ¿verdad?
por la importancia de lo que Jesús le había estado explicando, ¿verdad? A Pedro de lo que ese acto, hermanos, representaba. Es por ello, iglesia, que tomando como base este acto del Señor Jesús, quiero introducirlos al tema del día de hoy, que es el don de servicio. Un don, hermanos, que es también precioso. Si el que estudiamos la semana pasada, que fue el don de enseñanza, decíamos que es base, es fundamento para la iglesia, diciendo que todo lo que se haga en la iglesia debe de tener como base la palabra de Dios, la enseñanza de esta. Bueno, pues ahora el hablar del servicio también, hermano, es algo fundamental en el área, por así decirlo, práctica de la iglesia, es decir, de nosotros como creyentes, como cristianos. Es por esto, hermanos, que pues yo hago mucho hincapié, ¿verdad? En que podamos nosotros estar atentos para que podamos ver el contexto de todo lo que es relacionado precisamente al servicio en la iglesia, ¿verdad? Y obviamente enfocándolo ya un poco más particularmente a lo que viene siendo este don, hermanos, que es precioso, ¿verdad? En quienes está este don, hermanos, se convierte en algo realmente precioso, hermoso, hermanos, para la iglesia, ¿verdad? Se convierte en un motor, en una motivación, se convierte en una inspiración para la misma. Amén. Así que bueno, mire, aquí en las diapositivas voy a empezar a mostrarle algo de lo que vamos a comenzar a estudiar en este momento. Si usted trae libreta, bueno, pues puede estar tomando anotaciones. Vamos a mencionar así de entrada el hecho, hermano, de algunas consideraciones tocante al servicio. Lo primero que mencionamos aquí es que el servicio es algo a lo que todo creyente debe participar. A veces se tiene el concepto equivocado de que solamente algunas personas en la iglesia pueden servir o están llamadas a ello. Y eso crea una mayoría floja, perezosa dentro de cada congregación, dentro de toda iglesia. ¿Por qué? Porque ese concepto, hermanos, predomina mucho en la cabecita de muchos cristianos. Muchos cristianos solamente van a la iglesia a sentarse, solamente van a ver, ¿verdad? Los toros desde la barrera, ¿verdad? Solamente ven el juego, ven todo lo que se desarrolla dentro de la iglesia, ahora sí que desde las gradas. Pero llegan a creer que aquellos que son participantes o que llegan a ser incluso protagonistas de lo que es el servicio local dentro de una iglesia, pues llegan a creer que solamente eso les compete a ciertas personas. Sin embargo, hermanos, no es así. Todo creyente, con base a la palabra de Dios, debe de participar de lo que es el servicio dentro de toda iglesia, de todo grupo local o comunidad, hermanos, local llamada iglesia. Y ese es un concepto, hermanos, que tenemos que cambiar en nuestras congregaciones. Si nosotros lo entendiéramos, es más, lo predicáramos, lo enseñáramos así, eso haría, con la esperanza, ¿verdad? Eso haría el que más cristianos, más creyentes se involucraran en lo que es una actividad de mucha bendición para la iglesia cristiana, que es el servicio. Y entonces esa mayoría, ¿verdad? Floja o atenida o perezosa dentro de cada congregación, mire, se convertiría en una minoría. Y la mayoría sería un conjunto de personas que comenzarían a participar del servicio sabiendo que este, hermano, es una bendición. Amén. Los pasajes que menciona aquí, mire, por mencionarle algo, es Colosenses y también Primera de Pedro. ¿Qué le parece si los buscamos rápidamente y les damos lectura a estos? Colosenses también es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, y en el capítulo número 3 y versículo número 17, escuchen lo que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El apóstol Pablo le estaba dando mandamientos a los creyentes en relación a cómo debía de ser su manera de hablar,
su manera de ser, su manera de comportarse. Pero también el apóstol Pablo incluye el área de las cosas que ellos debían de hacer dentro de la iglesia. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo les dice simplemente, y todo lo que hacéis, ¿verdad? Todo, incluye, abarca todo. Dice, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Creo que con esto el apóstol Pablo, hermanos, no nos deja lugar a la duda respecto a que si nosotros como cristianos estamos llamados a hacer algo dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo menciona que no solamente de palabra, y sabe usted que hoy en día muchos cristianos son nada más de eso, de palabra, se quedan solamente, hermano, en hablar, solamente en hablar, decir, prometer. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, todo lo que digas, pero también lo que hagas, implicando con ello el hecho de que como cristianos, como creyentes, estamos llamados a participar, no solamente de palabra, sino también con nuestras acciones. Amén. Y es por ello, hermano, hermana, que si lo entendiéramos de esa manera, mire, le vuelvo a repetir, una mayoría floja se convertiría en una minoría y la mayoría sería tan participativa, entendiendo que es una bendición el servir a Dios, que muchos hermanos se integrarían a las filas de aquellos que hoy en día, hermanos, forman, ¿verdad? Esa minoría sobre las cuales descansa un gran peso y van sobrecargados, hermanos, de responsabilidades dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, los colosenses, cuando recibieron esta enseñanza del apóstol Pablo, yo creo, hermanos, que cambió su manera de pensar. Cambió, hermanos, su manera de ver la iglesia, su manera de ver incluso su vida cristiana. Y eso es, hermano, como lo dije hace un momento, eso es lo que se espera, que cada creyente entendamos que no hay que ser solamente de palabras, sino entender que debemos de ser de hechos. Y esos hechos que sean en contribución, que sean, hermano, en colaboración, en conjunto, hermanos, sirviendo al Señor. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se vea edificada. Amén. Bueno, el pasaje que tenemos en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leerlo. Si ya lo tiene, comience a leerlo usted allí, ¿verdad? En su lugar. Permítame llegar a esta cita. Primera de Pedro, capítulo número 4 y versículo número 10. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí el apóstol Pedro habla más enfáticamente respecto a esos dones que hemos recibido de parte del Espíritu Santo, como el que estamos hablando el día de hoy, que es el don de servicio. Solamente que hemos comenzado a ver las generalidades de lo que es el servicio. Amén. Pero simple y sencillamente el apóstol Pedro dice, cada uno según el regalo, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo. Y esa palabra, hermanos, vamos a verla el día de hoy, que significa servir. Es decir, es como si Pedro dijera, cada uno según el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás, ¿sí? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es como si Pedro nos dijera, pon tu don, pon lo que has recibido del Espíritu Santo al servicio de los demás. O también es como si nos dijera, con lo que has recibido de Dios, sirve con ello a tus hermanos, sirve con ello a los que te rodean. Y sabe, eso es algo, hermanos, que necesitamos también tener presente, porque hoy en día muchos cristianos ignoran en relación a los dones espirituales. Esa palabra que Pablo les da a los corintios, ¿verdad? En relación a que no ignoraran en relación a estos, él se refería al hecho de que los estaban utilizando de una forma equivocada. Pero sabe que la ventaja, por así decirla, si la pudiéramos llamar de alguna manera, que tenían los corintios era el que sabiendo que tenían regalos de parte del Espíritu Santo,
se atrevían a funcionar en ellos. Pero lo que Pablo quería corregir en ellos era precisamente la función con la que ellos se estaban desempeñando dentro de la iglesia. Lo terrible de hoy en día es que muchos cristianos ignoran en relación a estos dones, y me refiero a ello al hecho de que muchas de las veces el cristiano no sabe, no conoce qué es lo que tiene de parte de Dios. Incluso muchos cristianos se hacen la pregunta, ¿en verdad tengo algo que Dios me ha regalado, algo que el Espíritu Santo me ha regalado? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la tendencia hoy en día del cristianismo es de ir y sentarse a un lugar en donde el cristiano sea entretenido, donde se le hable una palabra que le agrade, que le guste, que le haga permanecer, que le haga llenar las sillas, pero nunca con esa invitación a que sea un cristiano participativo en la obra de Dios. Por lo tanto, es que ese ignorar al que yo me refiero hoy en día radica en el hecho de que muchos cristianos están solamente atenidos a lo que se les pueda dar, no sabiendo que les ha sido dado algo de parte del Espíritu, con lo cual ellos pueden edificar precisamente la iglesia. Ese ignorar, hermano, es bastante peligroso porque sabemos que un día le hemos de dar cuentas al Señor respecto a los dones, respecto a los regalos, respecto, hermano, a todo lo que Él ha depositado en nosotros. Y tal vez la manera de pensar del cristiano es, ¿verdad? Que, bueno, pues ya teniendo la salvación, pues ya con eso es más que suficiente, ya con eso se escapa, ya con eso se salva. Y eso le lleva a creer, hermanos, que es el todo de la vida cristiana. Sin embargo, hermanos, no es así. Como creyentes, hermanos, debemos de saber qué es lo que el Espíritu Santo nos ha dado, saber cómo funcionar en ello, con el propósito de no llenar solamente una silla, con el propósito no solamente de ser entretenido, sino de contribuir con la obra de Dios, edificando a la iglesia y cumpliendo así, hermanos, con la tarea que Cristo nos ha encomendado. Eso es, hermano, tan importante como lo que Pedro nos está mencionando aquí, que así como primer punto yo aquí les menciono que el servicio es algo a lo que todo creyente, hermanos, debe de participar. Tenemos que cambiar ese concepto. Amén. El número dos, fíjese bien, aquí les menciono que el servir es resultado de cuánto reconocemos que Dios nos ha perdonado. Y este es un pasaje, hermanos, muy bonito. También en el Evangelio de Lucas, acompáñenme para allá. En el capítulo número 7 y versículo número 47. Es la historia, ¿verdad?, de cuando Jesús entra en la casa de un fariseo que comienza a juzgarlo. Comienza en su corazón a pensar mal de Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer que era pecadora, ¿sí?, estaba en sus pies llorando, derramó un perfume que era costoso y con sus mismos cabellos y con sus lágrimas enjugaban los pies de Jesús. Entonces el fariseo comienza a cavilar en su corazón diciendo, si este hombre verdaderamente fuera quien dice ser, es decir, un profeta, ¿sí?, entendería, se daría cuenta que la mujer que está a sus pies es una pecadora. Y entonces en el verso 47, fíjese lo que Jesucristo, hermanos, dice. En el verso 47 del capítulo número 7, leemos, hermano, lo siguiente. Mire, estoy en el capítulo 8, aquí estamos. En el versículo 47 dice, por lo cual te digo, esto se lo dice al fariseo, ¿verdad? Que se llamaba Simón, le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Esta mujer le estaba sirviendo a Jesús. ¿De qué manera le estaba sirviendo a Jesús? Mire, en varios aspectos que encierran dentro de la tradición judía acciones que el fariseo nunca llevó a cabo con Jesús. Por ejemplo, ¿verdad? Mismo Jesús le dice,
Entré, ni siquiera me diste agua para lavar mis pies. No me diste beso. Y entonces Jesús comienza a decirle esas pequeñas acciones que de acuerdo a la tradición, Simón el fariseo sabía que tenía que llevar a cabo con Jesús. Pero ¿sabe por qué Simón no lo hizo? ¿Sabe por qué Simón no lo llevó a cabo? Porque no tenía en su corazón el amor, el reconocimiento de quién era él para poderlo hacer. En otras palabras, Simón el fariseo no quiso servir a Jesús por causa de no reconocer su condición delante de Dios o incluso hasta delante de él. Porque si Simón el fariseo, escuche, hubiera reconocido quién era Jesús, hermanos, yo les aseguro que él le hubiera quitado el lugar a la mujer y entonces Simón hubiera hecho lo que se esperaba que él hiciera, que era ¿qué? Servirle a Jesús. ¿Me estoy explicando? De esa manera es entonces que Jesús le dice a Simón, en pocas palabras, que la mujer estaba haciendo no era otra cosa sino servirle a él. Había derramado un perfume, se encontraba llorando y con sus cabellos estaban limpiando, estaban jugando los pies, hermanos, de Jesús. Lo que esta mujer, en otras palabras, estaba haciendo era que reconociendo quién era Jesús, ella reconocía también su condición delante de él. Y la respuesta automática en esta mujer era servirle. ¿Por qué? Porque le amaba, porque reconocía quién era Jesús. Y es por eso, hermanos, que aquí menciono como un segundo punto que el servir es resultado de cuánto reconocemos que Dios nos ha perdonado. Ahora entiende por qué muchos cristianos no consideran el servicio como algo necesario en sus vidas cristianas, sino que ven el servicio como algo tal vez, mire, hasta opcional. Llegan a ver el hecho de participar dentro de una congregación como algo que ya mencioné, como algo que solamente le corresponde a unos cuantos. No lo llegan a ver como algo tan personal, como algo tan necesario en sus vidas por causa de ese hecho. ¿De cuál hecho? Del hecho, hermanos, de que no reconocen cuánto Jesús les ha perdonado. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a enfatizar mucho ese punto. Muchos cristianos están dentro de la iglesia cristiana bajo el hecho, hermanos, de no reconocer simple y sencillamente, hermanos, la obra de Jesús en sus vidas. A ver, no sé si me estoy explicando con eso. ¿Sabe que eso que le estoy diciendo no debe de ser normal, sino que es hasta riesgoso, es peligroso? Que dentro de la iglesia cristiana haya gente, hermanos, que vea a la ligera la obra del Señor Jesús. Gente, hermano, que ve como algo menospreciable o lo ve como algo insignificante lo que Jesús hizo por ellos. Quiero decirles que hermano, estas generalidades, entender todo esto, entender, hermanos, que el servicio no es solamente algo en lo que hay, nosotros así como que participamos, algo como que yo hago, ¿verdad? En algunas ocasiones en mi vida, sino que debe de ser algo, hermanos, en lo que verdaderamente nos debiéramos de involucrar y de permanecer en ello. Amén. Bueno, vamos a continuar, fíjese, como un tercer punto, menciono el hecho de que el servicio debe de ser una actividad continua en todo creyente. En Hechos capítulo número 13 es donde encontramos también el relato sobre la iglesia de Antioquía. El apóstol Pablo y Bernabé saldrían lanzados de esta como una plataforma para el llamamiento que el Espíritu Santo les había dado.
En Hechos capítulo número 13 y versículo número 2 leemos esto, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Note en qué tiempo se encuentran los verbos, hermano, de este versículo número 2. El primer verbo que encontramos ahí es ministrando. El segundo es ayunando. Son verbos, hermanos, que se encuentran, en un tiempo continuo. Nos hablan precisamente de lo que trato de explicar en este punto en relación a lo que como cristianos nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Ver el servicio como algo permanente y continuo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahorita en un ratito vamos a ver también la raíz de esa palabra, ministrar, ministro o bien ministerio. Pero note cómo aquí dice, ministrando estos al Señor. Y aquí, hermanos, es algo merecedor, escuche, destacar el hecho de lo que estaban haciendo, hermanos, Saulo y Bernabé. No estaban cruzados, hermanos, de brazos, no estaban congregándose en la iglesia de Antioquía, escuche, llenando una silla. No estaban, hermanos, viendo solamente a los demás cómo participaban en una actividad que era de bendición para ellos, para todos como iglesia, sino que Saulo y Bernabé estaban activos. Saulo y Bernabé sabían que el hecho de congregarse, escúchelo, implicaba asimismo la idea de permanecer activos. ¿Activos en qué? Activos en un servicio como un resultado de reconocer cuánto, con base al punto anterior, cuánto Dios, cuánto Jesucristo les había perdonado. Entonces, hermanos, ellos no se podían quedar quietos, ellos no podían permanecer ajenos a todo lo que pasara en la iglesia. Al momento de congregarse, como lo leímos en el capítulo 11 con anterioridad, en temas anteriores, en el verso 26 dice que se congregaron allí todo un año. El hecho de congregarse para ellos implicaba la idea de participar, la idea de entregarle al Señor Jesucristo en gratitud por lo que Él les había perdonado, acciones que edificaran a sus hermanos en la iglesia. Por lo tanto, esa es la base fundamental de lo que es el servicio y de lo que debe de ser el servicio para nosotros como cristianos. Nosotros servimos, ¿por qué? La respuesta es clara y es sencilla. Nosotros servimos porque reconocemos cuánto Dios nos ha perdonado. No debemos de servir al Señor, fíjese, por ganar un puesto. No debemos de servir al Señor por tener cierto reconocimiento dentro de la iglesia. No. Si tú lo haces de esa manera, te vas a dar cuenta de que no solamente es incorrecto hacerlo así, sino que servir a Dios bajo esas perspectivas te va a llevar a un callejón en el cual frecuentemente estarás experimentando frustración, estarás experimentando cansancio, estarás guardando cosas en tu corazón en lugar de estarlo limpiando, que a la larga van a cambiar poco a poco, escucha esto, tu sentir. Van a cambiar la forma en la que tú te conduzcas dentro de la iglesia. Y es por ello que nos damos cuenta de cómo muchos servidores, escuche esto, téngalo bien presente, cambian su sentir. De repente se comportan de una manera, hermanos, distinta a lo que era su proceder con anterioridad. ¿Por qué? Porque están viendo el servicio como un título, como un puesto, como sobresalir, como competir, como el querer abarcar todas las áreas dentro de la iglesia con el fin de protagonizar. Una persona que hace las cosas de esa manera comienza a guardar cosas en su corazón que derivadas del mismo servicio le van a llevar a cambiar el sentir de su vida cristiana.
Y entonces su servicio ya no lo hace con amor, ya no lo hace como al principio, ya lo hace incluso hasta con algún tipo de interés, ya lo hace con egoísmo, ya lo hace, hermanos, no de la misma manera, empieza a cambiar su misma conducta, su manera de ser, comienza a comportarse de una manera grosera, déspota, egoísta, comienza, hermanos, a aislarse, fíjese, en ocasiones de los demás. Y esos son síntomas de alguien que simple y sencillamente ha perdido el rumbo de lo que debe de ser el servicio en su vida cristiana. Y eso se ve. Aquí Pablo, hermanos, o Saulo, mejor dicho, Saulo y Bernabé, hermanos, después de congregarse un año, imagínense de estar en contacto con la gente. Imagínense esto, gente que estaba recién nacida, que estaba en el proceso de conversión. ¿Usted cree que no iban a generar problemas? ¿Usted cree que no iban a generar, hermano, contiendas o bien divisiones, pleitos, cosas que se dan, hermanos, en el trayecto cuando uno está sirviendo a Dios? Claro que sí. Pero noten cómo ellos permanecieron haciendo como desde el principio su servicio al Señor con un corazón tan, pero tan agradecido por lo que Dios les había perdonado, que se encontraban ministrando y ayunando. No perdían ese amor, no perdían esa fuerza, no perdían esa entrega, esa manera correcta de hacerlo. Y la evidencia está en que el Espíritu Santo, viendo esa limpieza, esa pureza de corazón, los llama y les dice: apartadme a Saulo y a Bernabé a la obra a la que los he llamado. Hermanos, el servicio es algo bonito dentro de la iglesia, pero es algo que conlleva trato con los demás. Es algo que va a generar roces con los demás. Es una actividad de la cual, si no sabemos limpiar nuestro corazón, vamos a permitir que nuestra vida, nuestro sentir cambie. Y vamos a creer que sirviendo a Dios de esa manera, estamos haciendo lo correcto, cuando no es así. Bueno, vamos a continuar. Punto 4. Realizar esta acción continua, es decir, servir, nos promueve delante del Señor. Es por eso que en el versículo 2 y también en el 3, al final del 2 leemos que el Espíritu Santo los llama a la obra a la que Él tenía ya determinada. Pero en el versículo 3 dice: entonces, habiendo todavía ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que cuando tú haces con un corazón realmente limpio, realmente íntegro tu servicio a Dios, ese servicio a Dios te promueve delante de Él. Es decir, habla bien de una persona el que aún a pesar de los años sigue sirviendo a Dios de la misma manera como desde el primer día que comenzó. Entonces eso hace que sea promovido de parte de Dios. Su vida misma, escuche esto, llama la atención delante de Dios. Y entonces Dios lo empieza a promover para algo más, para una responsabilidad o para una función más dentro del cuerpo de Dios, del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Hermanos, dense cuenta de que este proceso de estos 4 puntos que les menciono aquí es muy importante, de manera que, hermanos, yo les pido que no los ignoremos. No los ignoremos. Nuestro corazón tiene que estar, hermanos, en sintonía de la misma manera en la que Él desea, o sea, Jesús desea que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Bueno, vamos a continuar. Fíjese bien, vamos a seguir. Como un antecedente, podemos mencionar que desde el Antiguo Testamento, mire, desde el Antiguo Testamento, esta acción se ve reflejada. O sea, ¿cuál acción? La acción del servicio o de servir.
Esta acción se ve reflejada en un acto fundamentado ¿en qué? Ahí lo menciono, ¿en qué? En el amor. Y la palabra hebrea que lo define es nagid, ¿sí? Esta palabra viene desde el libro del Génesis en el capítulo 29, versículo 18 como un ejemplo. Pero lo que vemos en este capítulo es a un hombre, fíjese que por amor estuvo dispuesto a servir a otro con el único propósito de poder poseer aquello a quien él amaba. Y le estoy hablando, ¿verdad?, de este personaje llamado Jacob, que cuando llega a la tierra de Labán, ¿verdad?, su tío, viniendo de huir de su hermano Esaú por causa de la primogenitura, ¿lo recuerda? Bueno, pues Jacob se enamora de una persona allí, se enamora de una mujer allí. Y entonces Jacob le dice a Labán, yo te serviré, yo trabajaré para ti 7 años con el fin de que tú me des a tu hija por mujer. Y entonces hacen un convenio, ¿verdad? Hacen un contrato del cual, bueno, pues ahí lo que le falló a Jacob fue ver las letras pequeñitas del contrato, ¿verdad? Que decía que primero se daba a la mayor antes que a la menor. Entonces, como él no vio las letras pequeñas porque estaba bien emocionado, ¿verdad? Pues él simplemente trabajó 7 años y cuando termina estos 7 años de trabajar, de servirle al papá de a quien él amaba, entonces llega la noche de bodas, ¿sí? Y él no se da cuenta y dentro del aposento el padre introduce no a quien él amaba, sino que introduce a su hija la mayor. Hasta el siguiente día, Jacob se da cuenta de ello y le reclama a Labán, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me hiciste esto? No actuaste honestamente conmigo. Y entonces Labán le dice, es que no viste las letras pequeñas del contrato. No se acostumbrará a la menor antes que la mayor. Pero la cosa es muy simple. Le dice, trabaja para mí otros 7 años y entonces te daré a la menor, a quien tú amas. Y entonces, hermanos, pues Jacob, escuche, estaba tan enamorado, Jacob amaba tanto a esta persona que no le importó trabajar otros 7 años con el fin de poderla tener. Entonces la palabra Nagid surge, hermanos, del hecho del que Jacob, escuche, por amor se hace un sirviente de otro. Entrega, hermanos, su fuerza, entrega en un compromiso basado, fundamentado en el amor, toda su persona con el fin de poderla, hermanos, tener. Es por eso, hermanos, que la palabra Nagid, mire, yo he explicado aquí en la iglesia, ¿verdad? En grupos de servidores, hemos compartido incluso ministraciones a otros servidores en otras congregaciones, que esta palabra Nagid, hermanos, es tan importante con la que se define lo siguiente. Mire, un Nagid es alguien que por amor sirve a otro y su mismo servicio, es decir, su ejemplo, lo propone para un llamado o una responsabilidad mayor. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jacob? Escúcheme, fíjese. ¿Qué era lo que estaba pasando con Jacob con el hecho de trabajar todos estos 14 años a Labán, el padre de quien él amaba? ¿Qué era lo que Jacob estaba produciendo con eso? ¿Sabe qué estaba produciendo? Que tarde o temprano Jacob no podría habitar con él, porque Jacob sería engrandecido, sería enriquecido, de manera que tarde o temprano tendría que independizarse del padre de quien era su esposa, ¿sí? Dejarlo porque el llamado que sobre él se estaba, hermanos, convirtiendo ya en una realidad, lo estaba llevando a una función más importante que la del simple hecho de ser un trabajador de su suegro. Entonces Jacob, hermanos, se estaba promoviendo por medio del amor de un servicio a algo más grande. Un Nagid, hermanos, comienza a servir.
comienza a hacerlo por amor. Y es tal el amor con el que desarrolla su función que eso lo lleva a proponerse para algo, hermanos, más grande, un llamado más específico para su vida. Su ejemplo mismo se convierte, hermanos, en una llamada de atención delante de Dios, quien sin duda le otorga, hermano, esa función o ese llamamiento para los planes que Él tenga para él. Entonces, hermanos, un naguib, mire, un naguib es, hermanos, un servidor que haciendo las cosas por amor se propone para algo mejor. Y esa es la palabra hebrea, hermanos, es decir, desde el Antiguo Testamento. Ahora escuche esto. En el Nuevo Testamento el concepto de naguib se conserva, escuche, no se pierde, se conserva, siendo su máximo representante, ¿quién? Jesucristo mismo. Y esto lo vemos en Mateo 20:28. Ahorita lo vamos a leer. Y siendo así, mismo, fíjense, el doulos, o sea, el siervo de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. A veces pensamos que esa palabra, el doulos o doulos de Dios, solamente se aplicaba al apóstol Pablo porque él utilizó esa palabra. No, hermanos. La palabra la aplicó Pablo, escuche, aún del mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver esos pasajes. Primero vamos a buscar el de Mateo 20, versículo 28. Acompáñenme, por favor. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo deja claro que él, hermanos, era un naguid y no cualquier naguid. Él era el naguid de Dios, el doulos de Dios. Él asimismo, hermanos, dijo de sí que el Hijo del Hombre, es decir, él no vino para ser servido, sino que él vino para servir. En otras palabras, escuche lo que le voy a decir. Jesucristo nos vino a poner ejemplo y el ejemplo que nos vino a poner nos iba a llevar a nosotros a creer en él, en la obra que él haría, de manera que la obra que él haría sería tan grande, de manera que cualquiera que crea en la obra que él hizo obtiene salvación y vida eterna. El ejemplo que Jesús, hermano, nos dio como ese siervo de Dios, como ese, hermanos, naguid de Dios, es tan importante que con su ejemplo trascendió a toda la humanidad, de manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El llamamiento, hermanos, de Jesús, como ese naguid, como ese dulos, hermanos, de Dios, trascendió en su obra que alcanza a todos aquellos que creamos en él. Amén. Bueno, ahora sí, fíjese bien lo que menciono aquí en la parte de abajo. Dulos es un adjetivo griego que habla de alguien, esto es bien importante, que habla de alguien que se somete sin la idea de esclavitud. Es decir, alguien quien voluntariamente se somete a otro para hacer la voluntad de ese otro. Generalmente se asocia la palabra dulos con un esclavo. Bueno, la palabra dulos no es un esclavo común, porque había esclavos que eran esclavos porque eran sometidos contra su voluntad y no les quedaba de otra, escuche, sino obedecer a sus amos. Pero la palabra dulos habla de un esclavo, sí, pero no bajo esa fuerza que lo obligara a someterse a su amo, bajo esa imposición. No, sino que el dulos nos habla de alguien quien voluntariamente se somete a la voluntad de otro. ¿Para qué? Para cumplir los deseos de ese otro. Eso quiere decir, hermanos, que por eso Jesús es considerado el primer naguid o el primer dulos de Dios. Y como Él nos dejó ejemplo, hermanos, significa que nosotros debemos de seguir sus pisadas. ¿Qué debemos de ser? Debemos de también ser siervos de Dios, siervos y siervas
de Dios. Amén. En Hebreos 10, escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme para allá. En Hebreos capítulo número 10, versículos del 5 al 9, escuchen lo que dice. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quitan lo primero para establecer esto último. Cuando Jesús vino, hermanos, a este mundo, cuando el Mesías o el Cristo encarna y viene a este mundo, Él no lo hizo, hermanos, de una forma obligada, sino que Él viendo que los holocaustos, que los sacrificios, que las expiaciones por medio de los animales ya no satisfacían a su Padre, entonces ¿saben qué fue lo que hizo Jesús? Encarnó, vino a este mundo con el propósito de hacer una sola cosa, ¿qué? De hacer la voluntad de su Padre. Él eligió hacerlo, escúchelo. No era como aquellos animalitos que sin saber o algunos otros de una forma obligada eran llevados al altar, eran llevados al sacrificio para que estos cubrieran el pecado de las personas o del pueblo. Jesucristo, hermano, hizo eso a un lado, que era lo primero, y estableció esto último, que Él puso su vida por amor por toda la humanidad. Por eso dice, he aquí, vengo, oh Dios, vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Porque los sacrificios, ¿por qué? Porque los holocaustos ya no los quieres tú, ya no son agradables delante de ti. Entonces, mi sacrificio, mi vida en expiación por todo el mundo, sí lo será, porque yo, dice Jesús, decido hacerlo. Vengo para hacer tu voluntad. Y entonces por eso, hermanos, el Nagid o el Dulos, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, hermanos, enseñándonos que por amor, Él toma la iniciativa, fíjese bien, de tomar nuestro lugar en la cruz. Eso era lo único que podría aplacar la ira de Dios que todos merecían. Todos merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado. Pero a través del sacrificio de Cristo, hermanos, Él aplacó esa ira. Él fue esa ofrenda aceptable que por amor Él llevó a cabo. Amén. Hermano, qué importante es todo esto, ¿no le parece? En Filipenses 2, versículo 7, ¿qué leemos? Mire, vamos rápidamente allí. En Filipenses capítulo número 2 y versículo número 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de dulos, o sea, forma de siervo. La palabra allí original es dulos. Es por eso que el apóstol Pablo, lo que hace un momento le mencioné, aquí lo hace. El apóstol Pablo habló de Jesucristo como el dulos de Dios. Y entonces, ¿de dónde tomó la idea Pablo? De ser también un dulos de Dios, del ejemplo de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Hermanos, pues se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Amén. Gloria al Señor. Ese es el ejemplo del Señor Jesús. Mire, vamos a continuar. Vamos a seguir aquí adelante. Déjeme ver si es esa la que sigue. Mire, Jesús no solo confirmó el término Nagid, escuche eso. No solamente lo confirmó en sí mismo, sino que lo amplió enseñándonos la grandeza del servicio. Acompáñame a Juan. Este capítulo, hermanos, que leímos como introducción, el 13 del Evangelio de Juan, es bien bonito, hermanos. Juan capítulo número 13, versículos del 1 al 5, vemos cómo Jesús dejó con la boca abierta a los discípulos. ¿Sí? Jesús
los dejó literalmente sorprendidos. Vaya al verso 4. Juan 13, verso 4. Dice que se levantó de la cena, ¿quién? Jesús, y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo, en una cubeta, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Ese es un acto, hermanos, que sorprendería. Un acto, hermanos, que, mire, no sería común que aquel quien era el Hijo de Dios llevara a cabo. No era algo, hermanos, normal que él lo hiciera. Sin embargo, hermanos, confirmando lo que leímos en Mateo 20:28, donde él dijo que él no vino para ser servido, sino para servir, Jesucristo aquí les da el claro ejemplo, por si les quedaba duda a estos hombres, de lo que era lo que él había venido a hacer. Mire, ¿por qué comento eso? ¿Por qué comento de que por si les había quedado duda? Porque ¿qué era lo único que veían a Jesús a hacer los discípulos? ¿Qué era lo único que veían a Jesús hacer? Servir. Desde que Jesús se levantaba hasta que se acostaba, desde que salía el sol hasta que éste se metía, Jesús era el vivo ejemplo de un servidor, de un naguir, de un dulus. Entonces, ¿qué era lo único que veían los discípulos en él? Servicio, 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 servicio. Y sabe que Jesús le sirvió a mucha gente que lo rechazó. Sabe que Jesús se llevó cosas adversas o contrarias, que una persona al recibir un beneficio por el servicio de él, lo menos que se esperaría de esa persona era gratitud. Y sin embargo, mire, ¿qué nos enseña la vida de Jesús? Que Jesús siempre limpiaba su corazón, siempre lo mantenía limpio para que al día siguiente, al salir el sol, Él estuviera disponible para seguir sirviendo a su Padre. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de cuando alimentaba a la gente. ¿Cuánta gente le agradecería a Jesús? ¿Cuánta gente se acercaría a decirle gracias? ¿Cuántos valoraron, mire, el hecho de cómo Jesús los sanaba de todas sus enfermedades? Incluso les echaba fuera los demonios que sus hijos tenían. ¿Cuántos verdaderamente valorarían la predicación de Jesús? Y sabe que todo eso Jesús, siendo hombre, se daba cuenta de todo eso. ¿Usted cree que Jesús no se daba cuenta? A ver, escuche lo que le voy a decir. De las actitudes que aquellos tenían estando con él. O sea, de los más cercanos a él. ¿Usted cree que Jesús no se daba cuenta de los pleitos que había entre ellos? De los reclamos que le hacían a Jesús. Mire, bajita la mano. Acuérdese, por ejemplo, cuando los niños querían venir a Jesús y dice que los discípulos impidieron que los niños se acercaran con él. Tal vez los discípulos creían que Jesús estaba cansado y por eso no querían que los niños lo molestaran. ¿Por qué reaccionaron mal? Fíjese bien, cuando vieron que una mujer rompe un frasco de un perfume que ellos dicen que se pudo haber vendido en tantos denarios, me parece que en 300 denarios, y dijeron, se pudo haber dado a los pobres, se pudo haber alimentado a la gente. Dese cuenta cómo los discípulos, los que estaban con Jesús, bajita la mano, hermanos, aprovechaban, escuche, aprovechaban momentos en los cuales dejaban salir de su corazón lo que verdaderamente había en ellos. ¿Se acuerda cuando Jesús era apretado por una multitud? Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y se acuerda cómo le contestaron los discípulos?
Los discípulos le contestan diciendo, maestro, pero si ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿cómo que quién te ha tocado? Hermanos, a veces las respuestas de los discípulos, hermanos, las actitudes de Jesús, perdón, las actitudes de los discípulos era como de hacer quedar mal a Jesús. Era como de hacer ver lo ilógico de sus acciones, de sus palabras. Y ahora dígame, ¿usted cree que Jesús no se daba cuenta de eso? Pues claro, se daba cuenta de cuál era lo que había en el corazón de los discípulos. Se daba cuenta de las intenciones que había en ellos, como hoy en día sigue pasando. Me estoy explicando. A veces tenemos actitudes, mire, de mensear, ¿verdad? De mensear al pastor, de humillar, de exhibir. Tenemos actitudes con nuestras palabras y con nuestras acciones de hacer quedar mal a otro. Y no hablo no nada más del pastor, hablo entre mismos iguales en la iglesia. Los discípulos son una muestra, hermanos, de lo que Jesús, hermanos, experimentaba con ellos todos los días, todos los días. Y sabe algo, no faltó quien estando entre los discípulos de Jesús viera mal las respuestas de Jesús, viera mal las enseñanzas de Jesús, al grado que dejó de escuchar la voz de Jesús y comenzó a escuchar la voz de Satanás, la voz de los enemigos de Jesús, y entonces se ofreció para entregarlo por 30 monedas de plata. Y ese era Judas. Judas dejó de oír la voz de Jesús y comenzó a escuchar la voz de los enemigos de Jesús. ¿Por qué? Porque Judas no estaba de acuerdo en lo que Jesús dijo. Dejen a esta mujer, déjenla, ella, ¿verdad? Cuando se predique este evangelio del reino, dice, también se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Eso no le gustó a Judas. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? No, es que yo creo que si se hubiera vendido ese perfume, se hubiera podido haber hecho otra cosa. Y sabe, eso es lo que pasa hoy en día. Que hoy en día con nada estamos de acuerdo, nos hacemos a nuestras ideas y siempre buscamos la manera de manifestar lo que sentimos, mencionando, agrediendo, humillando, exhibiendo a aquellos con quienes nosotros trabajamos, a aquellos con quienes nosotros servimos a Dios. Sigue pasando hoy en día. Hermanos, ahora vaya conmigo al versículo 13, en este mismo capítulo, un poquito más adelante. Estamos en Juan 13, ahora el versículo número 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, fíjense, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, me tardaría mucho en hablar de lo que Jesús dijo aquí en estos versículos. Pero sabe, Jesús les dice, sí, yo soy, ¿verdad? Lo que ustedes dicen que soy, el maestro y el Señor, yo lo soy. Entonces Jesús les dice, si yo siendo quien ustedes dicen que soy, su maestro y su Señor, les he servido, entonces Jesús les dice, vosotros también, ustedes también se deben de servir los unos a los otros. ¿Sí? Dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes también lo hagan. Se da cuenta de que Jesús, hermanos, para todo aplicaba el hecho de dar ejemplo a los demás. Y en el verso 16 dice,
el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, en relación al servicio? En relación al servicio, uno de los problemas que se dan es la competencia, es el competir, es, hermano, el querer sobresalir. Ese es un problema. Y peor aún, escuche, peor aún cuando se trata de sobrepasar a aquel, hermanos, que está enfrente de nosotros. Pues Jesús lo dijo, el siervo no es mayor que su señor. O sea, el siervo debe de saber cuál es su lugar. Y en esa conciencia, en ese conocimiento, ejercer su servicio. Dice, el enviado no es mayor que el que le envió. O sea, Jesús estaba diciendo, yo fui enviado, pero yo no soy mayor que mi Padre. Mi Padre es mi Padre. Me explico, hermanos. Y él termina diciendo, ¿verdad? Que si respetamos esto, dice, bienaventurados seremos, es decir, vamos a ser felices. Nos vamos a evitar muchos problemas. ¿Sí? La competencia, la envidia, los celos en el servicio son cosas, hermanos, que acarrean problemas a la iglesia. ¿Y por qué incurrimos en competencia, en celos, en envidias? ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra posición y queremos muchas de las veces rebasar a todo mundo, pasar por encima de quien sea. Y una actitud así en un servidor crea muchos problemas. Bien. ¿Qué leemos en Marcos 10? Este también es precioso. Acompáñame a Marcos. Ahí un evangelio, dos evangelios antes del que estamos. Lucas y enseguida Marcos en el capítulo número 10, versículos 42 y 45, o al 45, mejor dicho. Fíjese lo que nos dice la palabra. Mas Jesús llamándolos les dijo, mire, déjenle, le platico el contexto. El Evangelio de Marcos nos presenta a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y que eran Jacobo, acercarse con Jesús. En este mismo pasaje, pero en Mateo 20, se nos presenta Mateo, en el Evangelio de Mateo, a la madre de ellos, a la mamá de Juan y de Jacobo, los hijos de Zebedeo, acercarse con Jesús. ¿Sí? La madre de ellos se acerca con Jesús en Mateo 20 y le dice, maestro, tengo una petición que hacerte. Y entonces Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y entonces la madre dice, pues yo te quiero pedir, ¿verdad? Que mis dos hijos se sienten contigo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino, en tu gloria. Pero aquí en el Evangelio de Marcos se ve que ellos son los que se acercan. Jacobo y Juan se acercan con Jesús y le dicen, quisiéramos, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Sí? Fíjese el atrevimiento de ellos. Por un lado vemos el atrevimiento, ¿no le parece? Uno pensaría, a ver, ¿qué les daría el derecho para ser tan atrevidos? ¿Qué les daría ese derecho? ¿Sus acciones? Es como hoy en día, ¿verdad? La mamá le dice a los hijos, bueno, ¿te lo mereces? O sea, haciéndole ver cuáles son sus acciones. ¿Sí? Seguramente estos dos pensaban que sus acciones, hermanos, eran tan dignas que Jesús no tendría objeción en cumplir lo que le pidieron. Pero sabe que a estos dos, Jesús, hermanos, los reprendió en una ocasión cuando se acercan y le dicen a Jesús, maestro, ¿quieres que hagamos oración y pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos? Y ándele, Jesús se enoja
¿verdad? Y les dice, ¿no se dan cuenta del sentir que hay en su corazón? ¿No se dan cuenta que el Hijo de Dios no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas? Y lo regañó. Entonces dígame, ¿cómo era posible que aquí se atrevían a decirle, es que queremos que nos hagas lo que te pidamos? Yo quiero invitarle a que reflexione sobre cuáles son sus acciones, cuáles son nuestras acciones. Y le voy a decir algo, ni aún por estas tenemos el derecho a pedir algo que represente solamente más que la voluntad de Dios, un capricho personal. No sé si me estoy explicando con lo que le estoy diciendo. Todo lo que hay en nuestro corazón, llegamos a creer que Dios lo debe de hacer, porque llegamos a creer que nuestras acciones lo ameritan. Y yo quiero decirte que no es así. Dios no está obligado, el Padre, el Hijo no está obligado a hacer lo que tú le pidas si eso no entra dentro primeramente de la voluntad de Él. Por muy buenas, por muy santas, por muy que sean tus acciones, eso no te da el derecho para pedir algo fuera de la voluntad de Dios. Y entonces por eso Jesús les dice, ¿no sabéis lo que pedís? La petición era sentarse en su gloria, en la gloria de Jesús, en su reino, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús les dice, no saben lo que me están pidiendo. Esos lugares ya están reservados por mi Padre y a quien Él quiere, Él se los da. No es un capricho que yo tenga que obedecer y hacer su voluntad, hacer lo que ustedes me pidan, aun siendo sus méritos muy buenos. Jesús les dice, no está en mí darlo, sino aquel a quien mi Padre se lo quiere dar. Y entonces en el versículo, mire, 42, leemos lo siguiente. Estamos en Marcos 10 y en el versículo 42 leemos esto, mas Jesús llamándolos les dijo, llama a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque el problema de la petición de Jacobo y de Juan desató precisamente eso, un problema. Desató un pleito, una discusión, una riña. Desató, hermano, que se empezaran a decir cosas, se empezaran a empujar, empezaran a discutir entre ellos. Y en el verso 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les pone el ejemplo de lo que pasa en el mundo. Les dice, los gobernantes así se conducen, la sociedad así se conduce, el mundo así se conduce, que aquellos que tienen poder gobiernan sobre los que no lo tienen. Aquellos que tienen influencia ejercen ese poder, esa influencia sobre otros que no teniéndola, pues resultan ser gobernados por ellos. Pero Jesús les dice, en la iglesia, en los grupos cristianos, en tres servidores, en mi pueblo, dice Jesús, no será como en el mundo, sino que el que quiera, dice Jesús, hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Amén. Entonces, la grandeza del servicio, como lo menciono aquí, fíjense bien, ¿en qué radica? La grandeza, hermanos, del servicio radica en ser un servidor, no en ser un gobernante, no en ser un líder, sino en ser un servidor. ¿Y un servidor de quién? Un servidor de todos los demás. De todos. Principalmente de los que te caigan gordos. De los que no puedas ver
de los que sabes que no te pueden ver. Dice Jesús que el que quiera ser el primero será siervo de todos. Y esa palabra, hermanos, siervo, significa, hermanos, alguien quien voluntariamente, como ya lo vimos en la definición del dulos o del nagid, alguien quien voluntariamente se somete a la voluntad de otro para cumplir con la voluntad de ese otro. Pero voluntariamente, no forzado, no obligado, no por quedar bien, sino en amor, en amor. Por eso, hermanos, el servicio está basado en el amor. Lea conmigo lo que escribí aquí. Miren, con esto confirmamos que la base del servicio es que, es el amor. Y esa frase me encanta, hermanos, allí en Juan, ¿verdad? En el capítulo número 13, en los versículos que leímos hace un momento, donde dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Fíjense qué bonito. Por eso también Pablo dice, ¿verdad? Del varón que debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? La amó hasta el fin. Lo dio todo por ella. Y es una analogía de lo que debe de ser el amor en el matrimonio. Hermanos, el servicio dentro de la iglesia no debe de tener otra motivación sino el amor. Y el amor hace, hermanos, que se sobrepase el interés, que se sobrepasen las conveniencias, que se sobrepasen, hermanos, los celos, las envidias, los protagonismos, la competencia. El amor, hermanos, nos ubica de una forma correcta en hacer las cosas porque sabemos para quién las estamos haciendo. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos nosotros las cosas? Ya vamos a casi a terminar. Miren, Jesús no solo confirmó el término nagir en sí mismo. Perdón, no la cambié, ¿verdad? Acá. Definición de este don. El servicio como don, fíjese bien, es la capacidad que el Espíritu Santo en amor derrama sobre determinados creyentes. Bueno, póngame atención. Ahora vamos a enfocar todo lo que hemos hablado del servicio a aquellas personas que dentro de una iglesia tienen este don, como don. Hemos entendido que como cristianos, todos estamos llamados a participar o a ejercer el servicio. Amén. Bueno, pero dentro de la iglesia hay quienes llegan a tener el servicio como un don impartido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama amor, porque el Espíritu Santo es amor, derrama ese amor sobre determinados cristianos, sobre determinados creyentes, de manera que estos, hermano, mire, es como si les prendieran un cohete. Un cohete, hermano, en su vida que los dispara a servir. Pero vamos a ver cómo es ese servicio a partir de lo que es este don. ¿Sí? Hay que mantener todo lo que hemos visto hasta ahorita. No lo descuidemos. Todas las cosas que vimos ahorita con las diapositivas anteriores. Las generalidades del servicio, por así llamarlas. Todo eso conlleva a quien tiene este don. Pero aparte le vamos a agregar lo siguiente. Miren, quienes tienen este don se convierten en un nagid o en un dulos, cuyo ejemplo se propone para ejercer una función, es decir, un oficio o un ministerio de mayor responsabilidad en la iglesia. ¿Sí? Bueno, ahora, hay otra palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento, aparte de la de dulos, que nos habla de alguien que se somete voluntariamente a la voluntad de otro para cumplir con su voluntad, con la voluntad de ese otro. Hay otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, que es esta que precisamente menciono aquí, ministerio. De esa palabra ministerio se deriva ministro o se deriva también el verbo ministrar. La palabra griega que describe, hermanos, a esta es diaconeo, ¿sí?
diácono, diaconeo o diácono, que es un servidor, que es alguien que ejerce un oficio o un ministerio dentro de la iglesia. Bueno, quien tiene este don, escuche esto, quien tiene el don de servicio, de acuerdo a otros dones que posea, va a formar un ministerio o va a formar un oficio. Y ya hemos definido lo que también es un ministerio o un oficio. Un ministerio es el campo de acción de un don. Es decir, es la función que desarrollándola a partir de un don, eso te convierte en un ministro, en un ministerio de edificación para la iglesia. Por lo tanto, entonces, escuche esto, podemos decir que todo el que ejerce un ministerio lo ejerce a través del amor que el Espíritu Santo le dispensa. Ahora diga conmigo, sí, ajá. ¿Por qué ese sí, ajá? Porque hoy en día hay tantos intereses que mueven a las personas a desarrollar un oficio o un ministerio. Intereses que por lo general son de carácter material, que tienen que ver en el ámbito económico, personas asalariadas, personas que buscan la conveniencia o que solamente, fíjese bien, se mueven o hacen las cosas sabiendo que pueden recibir algo a cambio. Y mientras lo hacen así, no, hombre, se ven como unas personas contentísimas y entregadísimas, pero cuando no obtienen ya a lo que estaban acostumbrados a obtener, su sentir cambia, sus acciones cambian, su servicio cambia. Por eso le digo que todo el que ejerce un ministerio lo debe de ejercer a través del amor que el Espíritu Santo le dispensa. El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo reparte ese amor. Dispensar es repartir. Entonces, el motor, el motivante principal de quien ejerce un ministerio es el amor. No es el dinero, no es la ofrenda, no es el coche, no es nada material, sino que es el amor que recibe de su comunión con el Espíritu Santo. Por eso me atrevo a decirlo, que hoy en día, hermanos, hay mucha gente, hay muchos ministros, hay muchos servidores que solamente sirven, hermanos, a Dios por lo que se les pueda dar, por lo que puedan obtener, por lo que alcancen a tener en sus vidas, por esos beneficios. Y yo a veces le he mencionado ejemplos, ¿verdad? De personas que, hermanos, mire, muchas de las veces ni diezman, ni ofrendan. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo sirvo en la iglesia, soy un servidor, entonces eso me da el derecho a no ofrendar, a no diezmar. ¿Por qué? Porque con mi servicio es como si yo pagara esa parte al Señor. Hay gente, hermano, que dice, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer, me quedé sin trabajo, pues voy a poner una iglesia. Y entonces ven la iglesia como una mina de riqueza, una mina de dinero, pero no lo ven bajo el llamado, hermano, que Dios les da. Gente, hermano, que dentro del servicio en una iglesia, escuche esto, ve lo material antes que el amor, que es lo espiritual, que es lo que el Espíritu Santo le debe de dar para que cada día se renueve, cada día pueda tener el sentir correcto y seguir sirviendo con un corazón limpio. Me estoy explicando. Son cosas, hermanos, que, mire, aquí en el último punto menciono algo de eso. Es un servidor contento, con lágrimas en los ojos,
de tiempo completo, 24/7, 365, y que no espera nada a cambio. Quien tiene el don de servicio es esto, un servidor contento. Y se da cuenta que a veces servimos a Dios así como molestos. Servimos a Dios diciendo cosas entre dientes o a veces hasta en nuestro corazón. Nada nos parece, no estamos contentos con la forma en la que se nos dice que se deben de hacer las cosas. Lamentablemente, hermanos, hacemos del servicio algo tan inestable y tan voluble en nuestras manos que reducimos la grandeza de lo que Dios, de lo que Jesús diseñó, lo reducimos a berrinches y a caprichos nuestros. Hermanos, qué tremendo es esto que menciono aquí al final. O sea, es un servidor contento con lágrimas en los ojos. ¿Por qué contento pero con lágrimas en los ojos? Contento porque todos los días limpia su corazón, pero con lágrimas en los ojos porque sabe lo que el servir a Dios implica. Ese contacto con la gente, ese roce con las personas, pero siempre contento, todos los días, todas las horas del día, y sobre todo, que no espera nada a cambio. No espera nada a cambio. Me estoy explicando, no espera nada a cambio, salvo lo que Dios le quiera dar. ¿Me explico? Mire, y termino con esto. Bien importante esto, hablando del don de servicio. Como este don está basado en el amor, ¿qué implica? Implica todo esto, implica lo de 1 Corintios 13, ¿sí? Implica todo lo que el amor es. El amor es la base de todos los dones. ¿Cuánto más de este del servicio? ¿Por qué? Porque mire, el servicio o el servidor es sufrido, o sea, el servicio es sufrido, el servidor sufre. Sí, el servidor sufre. ¿Por qué? Porque se topa con eso que le estoy explicando. Le vuelvo a repetir, ¿usted cree que Jesús no se daba cuenta, hermano, de las actitudes tan fellitas que tenían sus discípulos? ¿Y usted cree que eso no le dolía en su corazón? Por eso el servidor, hermano, sufre, el servicio es sufrido. El servicio es benigno. O sea, el servidor es benigno. ¿Y qué significa la palabra benigno? Significa amable, significa cortés. A ver, pónganse a pensar, hermanos, los que estamos aquí. Si tú eres servidor, y todos lo somos, ¿eres amable? ¿Tu servicio lo haces con esa cortesía o lo haces enojado? Me estoy explicando cómo lo haces. ¿Qué más? El servicio no tiene envidia, o sea, el servidor no tiene envidia. Y se dan cuenta que muchas de las veces estamos compitiendo entre nosotros por protagonizar, por abarcar, por quedar bien, por imponernos o por pasar por encima de los demás. A veces, hermanos, la envidia nos lleva, muchas de las veces, hermanos, a generar conflictos, a generar, hermano, cargas. Nos lleva a malas interpretaciones, la envidia. Usamos, escuche esto, información, comentarios, pláticas, con el fin de provocar algo, de hacer quedar mal a alguien. La envidia, hermanos, es de cuidado. Cuando un servidor tiene envidia, va a buscar la manera
de hacer quedar mal a alguien más. El servicio, fíjense bien, o el servidor no es jactancioso, ¿sí? Tiene relación con lo que sigue, que el servicio o el servidor no se envanece, ¿sí? Y qué tremendo es que hoy en día, hermanos, el orgullo, la altanería, hermanos, ya es característico de aquellos que sirven a Dios. Sirven a Dios con tal arrogancia, sirven a Dios con tal soberbia, con tal jactancia, con tal envanecimiento, que mire, el amor, hermano, no es jactancioso, el amor no se envanece. Por lo tanto, quien fundamentado en el amor sirve a Dios, su servicio y él mismo siendo servidor, no debe de ser ni jactancioso, ni debe de ser envanecido. Por lo tanto, hermanos, el ingrediente de la soberbia, el ingrediente del orgullo, hermanos, no debe de estar presente en un servidor. En un servicio no debe de aparecer. Todo lo contrario, debe de desaparecer. Hermanos, si es triste, hermanos, como hoy en día el corazón del siervo, el corazón de los hijos de Dios está cambiando. Está cambiando. Y pareciera que si no eres jactancioso, pareciera que si no eres engreído, que si no eres creído, que si no eres altivo, no eres aceptado en el círculo cristiano. Oh, hermano, de eso les podría hablar mucho, pero miren, vamos a seguir. El servicio o el servidor no hace nada indebido y va relacionado con lo que sigue, que el servicio o el servidor no busca lo suyo. ¿Qué significa esto? Por un lado, no hace nada indebido. El servidor, hermanos, no busca la manera de beneficiarse a sí mismo por lo que hace. No le cobra a Dios. No es un derecho que se atribuye y después se lo cobra a Dios, le deja caer la factura a Dios. Bueno, Señor, ahí te paso la factura, ahí me debes. El servidor, hermanos, no hace nada indebido. No utiliza su área de servicio ni sus dones. No se debe de valer, hermano, de su función, escuche esto, para hacer cosas que delante de Dios son ofensivas, que delante de sus hermanos resulten en ofensa. No debe de valerse de su cargo ni de su función para obtener, hermanos, de una manera mundana, mañosa, de una manera incorrecta, lo que él cree que Dios le debe o lo que él cree, hermanos, que Dios le tiene que dar. ¿Sí? Dice, no busca lo suyo. ¿Qué significa eso de que no busca lo suyo? Pablo les dice a los colosenses, ¿verdad? Les dice, eh, dice, porque ya nadie busca lo que es de Cristo, sino todos buscan lo suyo propio. El buscar lo suyo propio implica, hermano, desde lo material, buscar, hermano, una conveniencia, buscar una retribución. Hago esto para que me den. Hago lo otro para ser visto. Hago mi servicio con el fin de autogratificarme y de obtener una ganancia. El servidor o el servicio, hermanos, no debe de ser así. ¿Sí? Mire, el servicio o el servidor no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué significa eso de que no se irrita y de que no guarda rencor? Significa lo que le mencioné acá en la diapositiva anterior, que el servidor es una persona, hermanos, con paz interior. Es una persona contenta. Es una persona que aunque sufre y tenga lágrimas en sus ojos, escuche esto, es una persona que no guarda en su corazón nada y lo limpia y lo limpia y constantemente lo mantiene limpio. ¿Por qué? Porque encuentra que de no mantener su corazón limpio, de no tener su corazón limpio, no puede hacer un servicio que le agrade a Dios. No puede ser un servidor que le agrade a Dios. Amén. Bueno, el servicio o el servidor no se goza de la injusticia. O sea, imagínense cómo
un servidor o un servicio, hermanos, que se haga, va a tapar el sol con un dedo, sabiendo que está haciendo cosas indebidas y engañándose a sí mismo de que no pasa nada. Ahora, esto no solamente es dentro de la iglesia, porque déjenles añado este dato. El término ministro, ¿sí? Diácono, o el adjetivo ministrar, diaconeo, implica un servicio, sí, pero saben que ese servicio implica no solamente el ámbito de dentro de la iglesia, sino que implica el ámbito también de fuera de la iglesia, como si fuera un servidor público. A ver, me estoy explicando. Por lo tanto, ¿en qué lugar nos deja esto? Nos deja en el lugar en el que muchas de las veces, escuchen esto, como cristianos, decimos, mi trabajo es muy aparte de la iglesia. Y yo acá en mi trabajo, yo me las arreglo, yo gobierno. Y entonces en su trabajo, o en su casa, o en la escuela, o en su familia, o en otras esferas de su vida, mire, no se goza con lo que es justo, sino que, hermanos, se goza en lo que es incorrecto y dice, nadie me cacha, yo soy buenísimo, hago muy bien mi oficio, mi profesión. Pero cuando llega a la iglesia, ahí sí es bien recto. ¿Me explico? No, dice, el servicio o el servidor no se goza de las cosas malas. ¿Qué quiere decir? Que aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia mantiene un temor de Dios que lo hace que en la casa, en el trabajo, en la escuela, con la familia, en cualquier esfera de su vida, se conduzca con ese mismo temor de Dios como dentro de la iglesia. Y entonces su servicio en la iglesia y fuera de la iglesia lo hace, hermanos, justamente, lo hace correctamente, con transparencia, lo hace con temor de Dios. Amén. Alguien diga, amén, hombre, ¿están dormidos o qué? El servicio o el servidor, fíjese, se goza de qué? De la verdad. Es lo contrario al punto anterior. ¿De qué se goza el servidor? Se debe de gozar de lo que es genuino, de lo que es puro, de lo que es verdadero, de lo que es correcto. Eso le provoca gusto, le provoca alegría, le provoca satisfacción el saber que dentro y fuera de la iglesia se conduce con ese temor de Dios. Amén. Bueno, fíjese bien, ya para terminar, el servicio o el servidor todo lo espera. ¿Sí? Todo lo espera. ¿Qué significa eso de que todo lo espera? O sea, no es tanto de que esté a la expectativa o como preparado de todo lo que pueda pasar. No, no es eso, sino de que todo lo espera. Significa, hermanos, que el servidor es alguien con fe. Es alguien quien tiene fe. Es alguien, hermano, que aun cuando las cosas están saliendo mal, tiene fe, hermanos, para creer que las cosas van a mejorar, que las cosas en algún momento podrán salir bien. El servidor debe de tener esa característica que es la fe que lo sostenga en medio de las peores situaciones, aun cuando sean adversas estas, sean las peores. La fe que tiene el servidor en su área de servicio le hace esperar en Dios, confiar en Dios, no en sus habilidades, no en sus mañas, no en sus tranzas, no gozándose en la injusticia, no, gozándose en la verdad, sabiendo que está haciendo lo correcto, sabiendo que tarde o temprano Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque se ha mantenido confiando en Dios. Amén. Pero eso es bien difícil. Y el último punto, el servicio o el servidor, ¿qué dice?
¿Qué dice? A ver, léanlo. ¿Qué dice? Todo, todo, no unas cosas, sino todo lo aguanta. No dobla, no quiebra. Y aunque tenga lágrimas en los ojos, hermanos, todo lo soporta. Y la persona sigue y sigue y sigue. Porque de eso está hecho. ¿De qué está hecho? Está hecho de amor. Y ese amor lo traduce en servicio. Amén. Lo traduce en servir a los demás. Amén, hermanos. Entonces, dése cuenta cómo quien tiene este don, hermanos, se convierte en una bendición, no solamente para dentro de la iglesia, sino también para fuera de la iglesia. No solamente dentro del ámbito de lo que hacemos en las cuatro paredes de la iglesia, sino que quien es un servidor sirve, hermanos, aún fuera de la iglesia, a sus semejantes, a su prójimo, a todo el que le rodea, a todo, quien sea. Amén, hermanos. Bueno, ahora la pregunta interesante con la que concluyo estos temas es, ¿tendremos este don? ¿Tendremos este don? Piénselo. No se trata, hermanos, este don de cumplir con un horario como lo hacemos en el trabajo. De que cuando venimos a la iglesia cumplimos. Se trata, hermanos, de ser, no de hacer. Se trata de ser un servidor, que obviamente hace, sí. Pero cuando el servidor entiende que debe de ser un servidor, lo es dentro y fuera de la iglesia, con temor de Dios, 24/7, 365, todo lo soporta y todas estas características, hermanos, preciosas que vimos, que vienen en el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Por qué? ¿Por qué ese capítulo habla del amor? ¿Por qué? Porque el amor es la base para todo el ejercicio de cualquier don espiritual, incluyendo este del servicio. Y este más, hermanos, este más. Y Jesús nos lo enseñó en que aún escuchen lo que le voy a decir, en que aún sabiendo cómo era el corazón aún de aquellos que estaban con él, con todo y eso no desistió de subir a la cruz. ¿Se da cuenta? El reconocer cómo era el corazón de los que estaban con él era algo que le dolía, pero no con el dolor suficiente como para hacerlo que no subiera a la cruz. Él subió a la cruz. ¿Y sabe cómo se le llama a eso, hermano? Se le llama un dulos, un nagid, un siervo de Dios. Amén. Jesucristo lo es. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a ser despedidos también en oración. Y a nuestros hermanos que nos ven ahí en la transmisión, espero que nos sigan viendo, ¿verdad? Y creo que sí, ¿verdad? No sé si nos estén viendo. Tuve un problema al principio aquí con la computadora, se le acabó la pila, ¿verdad? Y la prendí y creo que reanudó la transmisión, espero que sí. Vamos a orar para ser despedidos y darle gracias a Dios. Y yo le invito, ¿verdad? No eche en saco roto todo lo que se está compartiendo, no diga, ya lo sé, menos diga, yo ya lo soy. No, hermanos, porque realmente estamos muy lejos de ser, hermanos, en el caso de lo que hoy hemos enseñado, realmente estamos lejísimos. Bueno, lo digo de mí. Estamos muy lejísimos, muy lejos de ser un dulos, un nagid de Dios. ¿Verdad? Entonces, iglesia, no echemos en saco roto nada de esto. Vamos a orar para terminar y despedimos, hermano, a nuestros hermanos que nos estén viendo tanto en Facebook como en YouTube. Dios les bendiga. Cierre sus ojos.
Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias.